le quiero recordar algo. Ahora es más fácil gobernar. Al terminar el presidente Toledo, el Perú, que todavía no había crecido grandemente, también él lo hizo crecer, hay que reconocer. Pero al terminar el gobierno del presidente Toledo, los ingresos del Estado eran 50.000 millones de soles. Ahora se aproximan a 100.000 millones de soles. De manera que hay recursos para mejorar un poco, pero darle mucho más al que se capacita, al que ha ido a la universidad otra vez, al que demuestra en un examen que está en mejores condiciones para enseñar mucho mejor a nuestros niños. Yo sí pienso eso, el mejor programa social de justicia y de inclusión es la educación. Facilitarlo, hacer una educación a media agua, ¿no? Para no tener problemas con el sindicato. Eso ahora es muy peligroso. Ahora que le reconoce usted méritos al gobierno de Toledo, quería pedirle su opinión sobre este respaldo que ha dado el expresidente al CONARE SUTEP en Puno. El CONARE SUTEP, que es una facción radical con demostrados vínculos con Movadef, está en huelga hace 2 meses en Puno y él ha salido a respaldarlo. Entonces, ¿cómo se entiende la posición del expresidente que respalda al presidente, pero también al CONARE SUTEP? No sé cómo se entenderá, pero no tengo por costumbre opinar sobre opiniones de otras personas, ¿no? Sino sobre hechos concretos. La ley de educación es un hecho concreto. Cambiarla sin haberla experimentado y sin haber hecho en este año más exámenes para que los profesores pasen a la nueva carrera pública magisterial, ganen más. Había que haber pagado más a los de la nueva carrera pública. Usted puede aumentar un poco a quienes forman parte todavía de la gran masa magisterial. Es justo, porque ha subido el precio de la inflación, etcétera. Puede mejorar un poco, pero ponga usted sus ojos en la exigencia, en la evaluación, y dentro de 15, 20 años tendremos un país cualitativamente distinto por la capacidad de nuestros niños. Bien, es un buen punto no opinar sobre las opiniones de otros. Voy a tomar nota de ese consejo. ¿Pero se quedaría mudo usted, señor? No me quedaría mudo. Porque puede opinar, ¿no? Puedo opinar sobre las actitudes, sobre las posiciones de otros. Y de hecho, tengo la impresión, y esta es una opinión personal, de que Toledo ha elegido ser el Popi de Humala. Esa es mi impresión. La respeto. Gracias por respetarla. ¿Qué le parece la posición de Alejandro Toledo en este gobierno? Bueno, Alejandro escogió el papel de garante, ¿no? Como Mario Vargas Llosa, es decir, vamos a estar al lado de este gobierno para que respete las condiciones democráticas y respete la relación comercial económica del Perú con el mundo, que debe ser lo más abierta posible. En ese sentido me pareció positivo. ¿Un presidente necesita garantes? Así se plantearon ellos. Yo no ¿Quién era su garante, usado el término. Yo no, mi garante era ya de la Torre. Suficiente, ¿no? Pero lo interrumpí. Repito que creo que asumieron un buen papel. Yo quisiera ver las cosas positivamente. No estoy en candidato. Con eso digo todo. No estoy buscando ponerle zancadillas a una persona, buscar el defecto. No, correcto, pero ¿no? un garante tiene que bancarse también los malos tiempos. Es bonito subirse al estrado cuando el candidato gana. Naturalmente. ¿No? Y que la ovación le caiga a uno de rebote. Pero cuando las papas queman, hágase una, presidente Humala. Sí, bueno, esa ya es relación del matrimonio, ¿no? De los socios. Ya eso no nos metamos ahí. En asuntos conyugales. Ok. Vamos a hacer una primera pausa, presidente García. Todavía no he preguntado nada. No se vayan, amigos. Terrible. Esto es Abre los Ojos. Continuamos aquí en Abre los Ojos conversando con el presidente Alan García, que ha tenido la gentileza de venir esta mañana. Después de larga conversación y negociación, qué difícil es invitarlo, presidente. Que no hace buenas ofertas, pues vete. ¿Pero por qué no? A los del valor de la verdad dicen que le dan 16.000 soles.
No, Así ha salido en el periódico. si ganan, les dan 50.000 soles. Y usted sería un gran concursante. No, pero aquí en la entrevista debe usted declarar si gané o no. Ah, no, claro, al final daremos el veredicto. Por lo menos un almuerzo. Si fuera campaña, yo estoy seguro que usted Sacarle vendría. un almuerzo a Beto Ortiz debe ser como extraerle jugo de limón a una piedra. ¡Qué barbaridad! Estoy seguro. Usted no me conoce, yo soy Lamentablemente no lo conozco, no se ha dejado conocer. Pues. No, yo soy generoso, presidente. Lo que pasa es que la última vez la cuenta era tan cara que la tuvo que pagar usted. Que si era pizza nomás, no era tan cara. Y unos vinos Chiantis franceses, italianos, Esos no sé los qué. invitó el dueño del restaurante. ¿En serio? Claro. Ah, Si ya. no, no pedía. Yo estaba preocupado porque veía unos vinos que nunca había visto en mi vida. Tampoco. Bueno, vamos a dejar de hablar de Toledo y vamos a hablar de Mario Vargas Llosa. Hay una relación de amor-odio, hay una relación de admiración-enemistad, porque en la época en que fue candidato tuvo toda una campaña que estaba basada en atacar a García, y luego los hemos visto amigos, los hemos visto conversando, incluso él aceptó la oferta de ser el director del Museo de la Memoria, cosa que luego rechazó. ¿Cuál es su relación con Mario Vargas Llosa? Una relación de admiración, porque es un hombre inteligente. No me refiero solamente a la técnica literaria en la cual es un maestro. Me refiero a su versación, a su cultura y a su conversación. Aprecio mucho la expresión oral porque es la más espontánea, la más improvisada y donde uno puede calibrar exactamente el nivel de una persona. Y Vargas Llosa es un conversador fascinante. Y con él podría conversar 5 horas. Es más, he conversado 5 horas con él alguna vez. Esto mismo que me está diciendo me lo dijo en el año 2001, la primera vez que lo entrevisté. Y las relaciones no eran tan amables con Vargas Llosa como lo son ahora. Vamos a recordar ese extracto de la conversación que sostuvimos usted y yo en el Café Oma, un café literario que ya no existe, de acuerdo a testimonio de su hija Carla, que fue a buscarlo y no lo encontró. Es en la cuadra 91 de la calle 15 con 83. Pero ya no tiene libros. Esa era mi oficina. Era una librería café, Sí. que era una maravilla en Bogotá. Ya no existe, solamente es café. Linda. Vamos a recordar lo que dijo usted de Vargas Llosa en el 2001. Dios mío. Y naturalmente, y yo siempre he dicho, Vargas Llosa pudo ser un buen presidente del Perú, pero le faltó, yo creo que medir o conocer mejor la patria. Y hubiera podido en ese caso decir cosas menos amenazantes. Oiga, o quizás yo me equivoqué, porque a veces uno dice, ¿y qué te costó? Pues cruzar el charco y llamarlo por teléfono. Oiga, Vargas Llosa, vamos a conversar. ¿Usted cree que él hubiera aceptado? Yo no lo sé. Era una época de mucha beligerancia, ¿no? Sí, una época de mucha beligerancia y quizás... Pero ¿quién iba a poder medir el destino? Yo no soy un mago, yo no podía saber que iba a venir un monstruo acompañado de un asesino. Yo no podía saber. Entonces, claro, hubiéramos podido decir, oiga, conversemos. Y quizás el presidente pudo llamar a Vargas Llosa. Yo había hablado con él 2 veces. Antes, mucho antes. Pero yo pude intentar hacer una llamada y decirle, hablemos, señor, baje usted su emotividad, baje usted su agresividad, yo la comprendo, pero bájela y pongámonos de acuerdo. Usted va a ser presidente, puede ser presidente. Y yo me voy, yo no quiero quedarme enganchado a reelegirme. Soy un demócrata. Quizás pudimos hacerlo y quizás debimos hacerlo. ¿Lo llamaría ahora? Hombre, yo creo que Vargas Llosa es, después de Aya de la Torre, el conversador más inteligente y culto que yo he conocido. Obviamente, oiga, yo tengo la debilidad de reconocer la exquisitez del intelecto. Y Vargas Llosa es un hombre muy inteligente. Ojalá tenga oportunidad de hablar con él alguna vez. Bueno, le pedí en ese momento a Vargas Llosa que baje su emotividad y usted se refería a un monstruo y a un asesino. ¿Recuerda quiénes eran, el monstruo y el asesino? Usted lo sabe bien. Mejor no volvamos sobre esos temas. ¿Pero ha cambiado su opinión sobre esas 2 personas? No. Yo sigo pensando que el mayor valor que existe en la especie humana es la libertad, el derecho al pensamiento y que nadie debe, por ningún concepto o argumento, frenar el derecho a la libertad de las personas. Y la democracia es el sistema que asegura la libertad hasta los límites socialmente aceptables. De manera que quien se pone contra la democracia no está en mi predilección. No.
¿no? Ahora, esta debilidad por la inteligencia y por la buena conversación, ¿le podría permitir esta mañana decirnos quiénes considera usted los mejores conversadores, los peruanos más ilustrados, los peruanos más inteligentes, quizás, que no deben ser muchos, pero ¿a quiénes reconoce usted? Por ejemplo. Ayer tuve el privilegio de almorzar en casa de Javier Pérez de Cuellar. Javier es una personalidad analítica, de precisión histórica y de visión de largo plazo que fascina. Raúl Vargas, mi querido y directo amigo, el gran hombre de La Voz del Perú en radioprogramas. Que se ha salvado, nadie sabe cómo. Sí, nadie sabe cómo, con todos nuestras pensamos oraciones. Que el gordo se nos iba y regresó. Es un milagro y debemos darle gracias a Dios que esta voz que es tan necesaria, tan ponderada, porque Raúl ha aprendido a evitar que nadie apabulle a otro en su propio programa, está con nosotros, pero es culto, exquisito, analítico, no en vano conversa con el Perú 2 horas o 3 horas por día, desde hace 30 años. Godi Cislo, Fernando de Cislo, el pintor, es una exquisitez para la conversación. Tengo muchos amigos que son excelentes. Mire, déjeme mencionar, por ejemplo, a Mauricio Mulder. Es un hombre con mucha inteligencia internacional, detalle, estudio y capaz de conversar largamente. Esta es una virtud que tienen pocos en nuestro país, donde a veces se reduce todo al monosílabo o a la transferencia de una orden, ¿no? Ahora, ha mencionado usted básicamente intelectuales, artistas, y en otros campos de la actividad humana, por ejemplo, en la ciencia, qué sé yo, en el deporte, la inteligencia no necesariamente está ligada a la cultura, a la erudición. Claro, usted sabe que la inteligencia no necesariamente está ligada a la razón. Mozart, seguramente el gran compositor, el más grande de todos los tiempos, seguramente no podía, no sé, dirigir unas palabras o sostener una entrevista con usted. No podríamos entrevistarlo aquí. Muy difícilmente, pero su inteligencia musical, rítmica, es insuperable, como la inteligencia matemática de los grandes físicos o como la inteligencia espacial de los grandes deportistas. Esa gente anticipa movimientos y jugadas que uno no podría ver, porque son inteligentes. No hilvanan palabras, no hablan bonito, como se dice, o no han leído muchísimos libros, pero tienen otra forma de inteligencia que es tan inteligencia como la suya. Y que es envidiable además, porque por ejemplo, usted es un enamorado de la música, pero comprender cómo un ser humano puede crear música es algo que a mí no me cabe en la cabeza. No sé cómo se puede hacer eso. Además, tienen la virtud, los músicos, yo siempre he dicho que es el lenguaje del alma, la música. Todas las músicas, ¿ah? Desde mi Bartola hasta María Jesús y Pedrito, que se acaba de morir. Pasando por el fado, me han contado. El fado es maravilloso, entristecedor. Es la canción típica portuguesa, para explicarnos. Tristísima. Muy triste, pero maravillosa. En el fondo, todos tenemos un rezago, un fondo de tristeza permanente, porque finalmente somos seres temporales, limitados, que nunca alcanzaron todo lo que quisieran. Y entonces, los latinoamericanos tenemos un alma melodramática, ¿no? Algunos. ¿Usted no? Nosotros los andinos. Más. Nosotros, los andinos, tenemos, sí, esta cosa de una historia interrumpida, de ser, en realidad pues no somos totalmente indígenas ni somos totalmente blancos, somos mestizos, somos un proceso en camino, y en el camino tenemos frustraciones y sentimos que algo nos falta. Eso es la tristeza. Cosa diferente son los argentinos o los brasileros, ¿ah? Los brasileros tienen más inflación que el Perú, menos empleo que el Perú, más problemas que el Perú, y están felices. O los caribeños. También. Por eso es que me gusta mucho Nelson Pinedo y el inquieto Anacobero. ¿Qué escucha Daniel en su casa? Santos. ¿Qué escucha cuando está solo? Me imagino que escucha ópera, no sé por qué. Bueno, la ópera, ¿por qué me gusta? Primero porque la ópera es a la vez teatro, poesía, música. Y lo introduce a uno al escenario.
Si usted escucha este monstruo que se llama Verdi, Giuseppe Verdi, esos cuartetos y a veces quintetos de voces, son celestiales. Uno debía morirse en ese momento. Ese sería el momento adecuado para morirse. Es la música perfecta para morir. Es perfecta porque uno siente ya la identidad del espíritu. Dios debe ser musical, Dios debe ser una armonía. Pitágoras decía que las estrellas cuando giran hacen un movimiento que es musical, pero ya no lo escuchamos porque nacimos con él y nos hemos acostumbrado. Dios debe ser armonía. Si existe un cielo así como pensábamos los niños cristianos y católicos, debe ser un mundo de armonías donde Verdi debe ser uno de los primeros. Uno de los ángeles. Ha dicho, si Dios es como lo pensábamos los niños cristianos, quiere decir que ahora ya no se lo imagina así, ya no cree tanto en él. No, porque nos enseñaban de un Dios con forma humana, viejo barbado, ¿no? Algunos amigos míos se dejan la barba creyendo parecerse en algo a Dios. Como Mulder. Y se le está quitando poco a poco. Yo siempre le digo, quítate la barba. Está encaneciendo, pues. Sí, claro. Y entonces, pero uno llega a comprender varias cosas. Primero, yo soy cristiano. Creo que no hay interpretación del concepto Dios y de la obligación de vivir de acuerdo a la existencia de Dios mejor que la quiso Jesucristo. Pero mi idea de que la creación continúa, que no es obra de los primeros 7 días, sino que nosotros somos, a través de nuestros actos, parte de la creación de Dios. Y estamos creando cosas. La ciencia, el arte, la música, todo eso es parte de la creación de Dios, que continúa. No es un proceso que se agotó y terminó. Que Dios no está en las alturas ni en el cielo, sino dentro de nosotros y también en el átomo. Y es un hálito, un impulso, una energía superior, con una forma de conciencia que no es como la nuestra, que sabemos que estamos aquí y que nuestra muerte seguramente nos acercará a disolvernos en esa forma de espíritu. Es lo que he llegado a concluir después de dar muchas vueltas sobre el tema. También he pensado en el tema, ¿no? Y entiendo que ha leído y releído la Biblia. Muchísimo. ¿Por qué le gusta tanto leer la Biblia? Básicamente soy de los evangelios. A mí la vida de Cristo para mí es fascinante. ¿Escribiría algo sobre Cristo? Pensé escribir desde un punto de vista pagano. Yo lo que siempre he pensado como hombre político es lo siguiente. Cristo es una encarnación de Dios, Cristo es un espíritu de Dios. Pero, ¿cómo lo veían realmente los judíos de la época, sus discípulos? Usted sabe que Cristo tenía un enorme problema. Ni sus discípulos le creían. Se hundían en el agua porque tenían poca fe, le preguntaban ¿quién eres? Y cuando él les preguntaba quién soy no sabían responder. Y algunos creían que era un rey guerrero que iba a tomar el poder en Jerusalén, y a la entrada de Jerusalén, la madre de Jacobo y Juan le dijo, deja a Simón y Pedro, y a Pedro y Andrés, y toma a mis hijos a tu lado ahora que llegas a tu gobierno, a tu reino. Tenían una interpretación muy materialista y política de su vida. Entonces yo intenté hacer un evangelio desde el punto de vista de un judío antirromano que interpreta a Cristo como un líder antirromano. Los 12 apóstoles como partido político. Alguna vez se lo he comentado. Había lo que llamaríamos el presidium, que eran Jacobo, Juan, Pedro y Andrés, que eran los más cercanos. Había el secretario de Economía, que era Judas, justamente, el hombre de la bolsa, le dice Juan, porque él llevaba el dinero. El de Economía siempre es Judas, ¿no? Bueno, eso dicen otros ministros respecto al MEF. Pero... Y luego Cristo tenía... A ver, si usted interpreta esto, a ver, mire, leyendo las cosas al revés. Cuando dice el centurión romano, porque muchos creen que Cristo es un revolucionario judío en contra de los romanos. Y el centurión se acerca y le dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. En realidad le está diciendo, Señor, tú no puedes entrar a la casa de un romano. ¿Lo está diciendo al revés? Lo está diciendo al revés. Es un código para decir, Cristo es de los judíos. Entonces, creo que para Judas, por ejemplo, que era Zelote. Zelote era un judío extremista, antirromano, militarista. Él es